Verónica Miranda, la sesión de ayer en el Consejo Deliberante. Sí, así es. El Consejo Deliberante ayer aprobó por unanimidad una adhesión a la ley provincial que crea el Plan de Ciberseguridad de la provincia de San Luis, que, bueno, ustedes saben, esto se trató en la legislatura provincial el año pasado, promovido principalmente por Fernanda Espinosa. Ya está, digamos, ya está esta ley vigente, por supuesto, en el ámbito de la provincia, y la idea es proteger todos la ley dice activos de información provincial, todo el resguardo de la documentación generada, transmitida o almacenada en la provincia. También este plan, la idea que tiene es la prevención de ciberamenazas, la articulación para el fortalecimiento, y la persecución de los ciberdelitos y la promoción de buenas prácticas para la protección de los activos de información. Esta ley crea una unidad ejecutora que va a estar en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia, de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Luis. Y bueno, tiene muchos objetivos, por supuesto. Creo que lo más destacable es la idea de proteger todo lo que son los sistemas de información digital que tiene la provincia, tanto las cuestiones de infraestructura, de hardware, de software, bueno, que se utilizan ahora, no solo acá en la provincia, en todo el mundo. Y bueno, poder prevenir todo lo que son los ciberdelitos que existen ya, digamos, a la escala, digamos, grande, por decir una manera, como es lo que sucedió con la autopista de la información, donde, ustedes saben, se secuestró la información de esa Ujú. autopista y bueno, es uno de los delitos que se está ocurriendo en todos los sistemas en donde, bueno, organizaciones delictivas de este tipo te piden un rescate, por decir una manera, de la información que vos tenías en ese centro, como es, por ejemplo, la autopista de la información. Bueno, lo han hecho con diferentes entidades bancarias, organismos oficiales y todo eso. Bueno, la cuestión es que esta ley, que está vigente, crea esta unidad ejecutora, como te digo, y el debate en la Cámara de Diputados, el bloque opositor, digamos que es el mismo sector que también está la oposición en el Consejo Deliberante, planteó el hecho de proteger la información, Mario, principalmente los datos personales que manejan estos lugares, como la autopista de la información o los sistemas, en este caso sería si lo trasladamos al municipio, por ejemplo, de expedientes digitales, todo lo que uno plantea dentro del SIGEM o hace trámites dentro del SIGEM, eso está todo digitalizado y se maneja con toda tu información personal. Sí. Personal, comercial, de propiedades, porque recordemos que los impuestos, los tasas y servicios municipales se basan en tu propiedad Ujú. o en la que haya en la ciudad, así que digamos que es información delicada. Y es como que hay dos planos de discusión, Mario, que esto también pasó allá en diputados. La información, el dato personal, si bien está dentro de esa infraestructura, digamos, quiero bajarlo a términos que se entienda, porque si yo leo la ley, la verdad que es difícil de comprenderlo. Pero en el debate es esa información personal está protegida por leyes nacionales, que son las leyes de datos personales, que bueno, que sabemos que se vulneran, porque todo lo vivimos a diario, pero bueno, ese plano, digamos, de la información personal está protegida. Según la oposición, eso tendría que haber más medidas de protección, en la ley tendría que decir que no se van a utilizar esa información personal que manejan los estados, ¿está bien? Provinciales o municipales. Bueno, en el Consejo Deliberante plantearon una modificación a raíz de asesoramiento que tuvieron de especialistas y le hicieron alguna modificación a la cuestión de la unidad ejecutora, Mario, porque eso también fue tema de debate. En este caso, porque la unidad ejecutora la tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, ¿no? Y acá, como todos sabemos, la municipalidad es autónoma, ¿está bien? Entonces, bueno, se aclaró que esta unidad ejecutora va a poder no va a poder acceder a la información resguardada en las bases de datos municipales, salvo, bueno, obviamente para la utilización necesaria, pero no para otros fines. Se va a limitar sus acciones solamente a la protección del sistema de hardware y software que maneja la municipalidad. Pero a su vez, está bien, ahora se aclara en la ordenanza también que se lo haga, pero
El SIGEM, por ejemplo, Mario, toda la base de datos de la municipalidad se hace o se levanta, como se dice, a través de la autopista de la información. Sí, Así que es la misma que maneja el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sí, o sea, Alicia Bañuelos. sí. ¿Está bien? Pero bueno, está bien, se hizo esta aclaración, modificación en el texto de la ordenanza a pedido de la oposición, porque, bueno, así se consensuó y se logró modificar. ¿Está bien? Así que salió por unanimidad la adhesión a este plan de ciberseguridad. Vamos a escuchar la palabra de Alejandro Cordido, que es del concejal oficialista, presidente de la Comisión de Legislación e Interpretación, que esto nos explicaba. Discutimos cuestiones esenciales de la propia ley provincial que entendíamos necesario para poder comprender qué implicancias tenía que nuestra ciudad adhiera a esa normativa, y así fue que, entre otras cuestiones, surge una posibilidad de legislar una cuestión que no se logró consensuar a nivel provincial, que tenía que ver con dejar muy explícitamente establecido de quiénes son los datos personales, ¿no? Más allá que la legislación nacional está vigente, que la legislación provincial no va en contra de la ley nacional en ese aspecto, pero sí entendíamos que desde la discusión política había una necesidad de reafirmar esa idea, ¿no? De que una ley de ciberseguridad tiene como objetivo justamente proteger los datos que circulan en bases de datos a través de acciones sobre cuestiones que son infraestructuras digital, infraestructuras de la información. ¿Y tiene esa infraestructura el municipio? En realidad, la provincia, que es por eso nos resultaba fundamental discutir la adhesión a la ley provincial, el municipio, como todos los municipios, alojan informaciones en el data center, es decir, en una estructura, en una infraestructura digital que está funcionando hace mucho tiempo. Ese alojamiento de la información se viene dando desde hace también muchos años por parte del municipio, es decir, el municipio no cuenta con su propia infraestructura digital para almacenar esa información, y por eso nos parecía fundamental legislar sobre el alcance que el propio municipio entiende que corresponde darle al manejo de esa información, haciendo en definitiva valer lo que es la autonomía municipal, ¿no? Más allá de dónde se aloje la información que surgen de registros que se generan por incorporación de datos dentro de estructuras del gobierno municipal o del propio municipio, más allá de donde se alojen, que el solo hecho de volcar esa información o recabarla o almacenarla represente para la municipalidad una responsabilidad concreta sobre esos datos, ¿no? Bueno, esta nos explicaba Alejandro Cordido, el concejal presidente de la comisión, donde se estuvo debatiendo esta cuestión, donde hubo especialistas, Mario, porque es un tema complejo, es un tema que no es fácil por ahí de explicar. Y bueno, esto también nos aclaraba ayer el concejal cuando dialogaba con la prensa. De hecho, ningún estado puede utilizar ninguna información salvo para lo que la ley autoriza, ¿no? Por eso hacemos hincapié en que existe una ley de datos personales, que es la base, la regulación de todo esto, y lo que no existe a nivel nacional, sí a nivel provincial, y en eso es señera la provincia, son normas de ciberseguridad, que van más allá del resguardo de los datos, sino que es además cómo se asegura que esa información no sea hackeada, no sea sustraída, y que si llega a haber alguna cuestión con la información, esté o no en archivos o en bases de datos públicas, haya un Estado, un Estado provincial y en este caso un Estado municipal, que tenga que poner a disposición los recursos para resguardarla, recuperarla, asegurarla. Digo, cuando hablamos de ciberseguridad no solo pensemos en cómo se puede utilizar información que está en base de datos públicos, pensemos en las estafas virtuales. Hicimos una pequeña referencia a información del Banco Interamericano de Desarrollo. Dice, la mitad de los delitos que se cometen en el mundo son delitos que circulan en el ciberespacio. Entonces el municipio, al adherir a esta legislación, lo que está haciendo es asumir una problemática que tienen todos los vecinos y de alguna manera empezar a transitar el camino de tener que buscar respuestas a problemáticas que son cotidianas. Bueno, esto nos explicaba entonces el concejal Alejandro Cordido. Y bueno, una de las cuestiones importantes que tiene la ley es todo un plan de concientización, de hacer campañas para que, bueno, no solamente los organismos tomen medidas contra la ciberseguridad o de protección, sino también todos nosotros, digamos, todos los que estamos usando la tecnología todo el día. De hecho, ¿Está bien? todos los días recibimos recomendaciones de los bancos, exacto.
porque tenemos absolutamente todo ya digitalizado. Ujú. Y ni hablar de la información personal, que está toda es muy fácil Sí, claro. que vos encuentres tu información absolutamente personal que esté publicada en las redes, Ujú. digamos, en las redes, digamos, de internet, a eso me refiero, ¿no? Así que, bueno, por suerte salió esto por unanimidad, consensuado ayer, porque hubo mucho debate ayer, se hubo un fuerte debate en el Consejo Deliberante, Mario, hago referencia a 2 minutos, porque se resolvió enviar a archivo de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante varios proyectos. Siempre se estila hacer esto, Sí, porque si no las comisiones se quedan llenas de proyectos que ya no tienen estado legislativo. claro, Tienen claro. más de 2 años. Vos sabés que si en 2 años no se trató el proyecto, cae su estado legislativo, lo tenés que volver a presentar. ¿Está bien? Si el tema se vuelve a presentar. Y ayer, aprovechando esta situación, cuando se iba a votar el pase a archivo de varios proyectos, como te digo, el concejal de la oposición, Guillermo Araujo, dijo, quiero detenerme y explicar, porque él quería dejar a la vista, digamos, criticar al oficialismo porque no le trató proyectos que eran muy importantes vinculados en la pandemia, porque estamos hablando de proyectos de 2 años, Sí. ¿está bien? Que fue Ujú. el 2020, cuando estaba la pandemia. Bueno, vinculados a la De 2 respuesta. años legislativos atrás. Claro, sí, 2 años legislativos. Sí. La cuestión es que eran todos proyectos vinculados a ofrecerle respuesta a los sectores afectados por lo que pasó, por la pandemia, a los transportistas escolares que lo habían planteado, el tema del boleto gratuito, que también te acordás que Tamayo, que apenas ingresó en el 2019, con la ley de emergencia económica, le agregó emergencia en el transporte, sacó el boleto gratuito para todos, digamos, porque había para jubilados y para los chicos de las escuelas, estudiantil, digamos, y solo volvió a estar vigente de cierta manera el que es el boleto estudiantil gratuito, el de jubilados nunca se volvió a otorgar. Bueno, ese era otro de los expedientes. Como te digo, también cuestiones vinculadas a créditos para el sector de los negocios, de los comercios, de la ciudad que también habían sido afectados, entre otras cuestiones también vinculados a los taxistas que habían pedido, por ejemplo, ¿te acordás? Medidas de seguridad, porque estaban Sí. sufriendo muchos asaltos. Bueno, diferentes, él recordó cada uno de los proyectos y bueno, para recordar, digamos, de que él dijo cómo le importaban estos sectores al oficialismo provincial, al gobierno de la provincia, al municipio, ¿no? Y allí se armó el debate, Mario, bueno, político, por supuesto, ¿no? Por las críticas que él hizo a que el Estado no se ocupó de estas cuestiones, y también sobre el pase a comisión, lo que implica el pase a archivo de estos proyectos que, bueno, que se recriminaron allí. Guillermo Araujo obviamente planteaba una crítica política, de carácter político, el oficialismo no le gustó, se armó, como te digo, ahí un fuerte debate. Me interesó lo que planteó el concejal Carlos Ponce, perdón, porque él planteaba, en un momento Agustina Gatto, por ejemplo, le cuestionaba a la concejal de la oposición de esa comisión de que no hubiera planteado nada en contra del pase a archivo, ¿no? Como diciendo que, bueno, ahora vienen a plantear en el recinto. Y en la comisión En no. realidad no están en contra del pase a archivos, sino estaban en contra estaban haciendo una crítica sobre la falta de atención de esos proyectos por parte Claro. del Consejo. ¿Y por qué habían llegado a ese estado de Claro. no tratamiento que había que mandar los archivos? Exacto, y me interesó lo que dijo Carlos Ponce, porque Carlos Ponce, ¿qué dice? Son ustedes la mayoría. Ustedes tienen la mayoría en las comisiones y la mayoría en el cuerpo, digamos, no pueden venir a plantearnos a los bloques que somos minoritarios que nos sacamos un despacho, por ejemplo, en minoría. Porque el oficialismo que decía, saquen despachos en minoría, cuando vos sabés que si sacas un despacho en minoría no tiene ninguna chance de ser ni tratado, Mario, ¿no? Bueno, Máximo en una cuestión de archivo. Claro, exactamente, exactamente, no tiene ningún sentido. Pues vos planteas en minoría cuando tenés una posición diversa, digamos, en temas importantes. Claro. Digamos, no es que no sea importante el archivo, pero en temas que están en discusión, que vos querés dejar sentada tu posición. Claro, y el concejal Ponce aprovechó para recordarles que él presentó la modificación al estatuto de los empleados municipales que desde la década del 70, Mario. Sí. Entonces le dijo, pido por favor que lo traten.
Y son ustedes, dijo, el oficialismo y la mayoría, la que tiene que dar lugar al tratamiento de los proyectos, ¿no? Y le recordó a Daniela Serrano que ella también había presentado uno. Es más, ella estuvo trabajando con los gremios municipales y nunca prosperó, Mario. Acá si no hay, viste, esa voluntad política que venga del Ejecutivo, no se tratan los proyectos, lamentablemente. Se tratan pavadas, como ustedes saben que yo les informo todas las semanas, de proyectos de declaración, que allá también se trataron. Y bueno, se generó todo este debate y en un momento Alejandro Cordido, que estábamos escuchando recién, el concejal que estábamos escuchando recién, planteó el cierre de debate, Mario. Así que, bueno, quedó protestando allí Agustín Arancibia Rodríguez, que no había podido hacer uso de la palabra. Él dijo que ya se había hablado lo suficiente, que se llegaba a cuestionar hasta de que eran peronistas, así que cerró el debate. Se votó y obviamente ellos tienen la mayoría y cerraron el debate. Cordido. Yo Sí. lo recuerdo a Cordido, que fue el encargado de la Oficina de Derechos Humanos de la provincia. Lo recuerdo siempre por su contradicción permanente entre esos principios como funcionario de Alberto Rodríguez Sá y bueno, su comportamiento como funcionario de derechos humanos. Desde ya. Sí, yo le decía que justamente me llamó la atención esta actitud. Es un charlatán. No. Yo no le tengo ninguna Es cierto que consideración. no se estaba tratando, él dice, si no se está tratando ningún tema, ningún proyecto. ¿Por qué vamos a seguir debatiendo algo que no es ni un proyecto? Es un despacho. Se tiene que abrir el debate y se tiene que debatir, obviamente. Te guste o no el debate, el proyecto, digamos, en este caso un despacho de pase a archivo. Y esto sucede siempre, Mario, porque los concejales nunca les gusta que les envíen a archivo sus proyectos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto fue lo que sucedió ayer, y fue un acalorado debate y se terminó con este cierre de debate. Cerró el debate. Cerró el debate. Listo, se terminó. Se canceló. Sí. Y bueno, lo Y mismo quedó protestando a Agustín Arancibia Rodríguez porque le cortaron el micrófono, porque el presidente dijo, no está en uso de la palabra ella, está cerrado el debate. Es una moción que hizo, porque, bueno, él hace esta moción de cierre de debate, se tiene que votar inmediatamente. Sí. Y se cerró el debate. Y bueno, digo porque ella está haciendo una publicación ahí en las redes sociales protestando por esto de que le cerraron el debate. Bueno, es el comportamiento habitual. Y es la falta de trabajo también. Sí. Yo se lo vivo recalcando, Mario. Y porque todos los concejales tienen su proyecto, quieren que se los traten. Y es como lo planteó Carlos Ponce, que está aliado al oficialismo, claro, no lo estaba planteando otro sector. Lo estaba planteando él, que está aliado al oficialismo, pidiéndole que le traten los proyectos, Mario, que tiene muchos presentados. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica Miranda. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y volvemos. En la radio también tu opinión importa. Escribinos por WhatsApp al 2664 36